Es posible que dos religiones tan distintas compartan una conexión en su comprensión de Jesús. Sean bienvenidos a Maranatha Class. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Aileen? Bien, aquí sean bienvenidos una vez más a un resumen de escuela sabática. Aquí Jonathan me va a presentar. Aquí, ¿cómo estamos, chicos? Bueno, la verdad es que este es un tema súper genial que tenemos el día de hoy. Vamos estando con estos temas ahí medios controversiales, pero la verdad que sí, porque cuando se explican el tema de hoy tiene un nivel de historia muy profunda que viene desde Abraham, de dos hermanos en donde tuvieron un pequeño roce, por así decirlo, el origen de todo. Pero antes de eso, quería agregar vamos a hacer una oración primero y luego vamos. Oremos. Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, amén. Amén. Iba a decir algo que se me olvidó. Ya me acordaron. Ya me acordé. Esto de lo que vamos a hablar es diferente a las otras religiones que hemos venido hablando. Porque esta sí es como que el origen de lo que ha sucedido en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Entonces capaz que las otras religiones tienen como que un pasado diferente al que va a tener esta que vamos a hablar, que es del Islam, ¿no? Entonces como que hay perspectivas distintas acerca de lo que es Dios y cómo Dios se comunica con su pueblo. Bien, vamos a comenzar primero con el Islam y su origen, ¿no? Mahoma. Creo que todo el mundo ha escuchado de Mahoma, ¿verdad? En algún momento. Mahoma fue una persona que nació en el prominente e influyente tribu de los Coraichitas, ¿no? Los Coraichitas, que se encontraba en la Meca. Esto más o menos alrededor del año 570 a.C. Entonces, Mahoma es considerado el fundador del Islam, que lamentablemente sufrió pérdidas a muy temprana edad, Helen. Perdió a su padre cuando recién había nacido y luego perdió a su madre cuando tenía 6 años. Muy vemos que fue un personaje que sufrió mucho, una persona que básicamente se crió sin figuras paternas, ¿no? Claro, yo quería agregar algo. Aquí dice que él nació alrededor de las influyentes brechitas en la Meca, ¿no? ¿Qué es la Meca? Es como una mezquita, es un lugar de adoración donde ellos van a, podría decirte, a rezar también. Vamos poniéndolo así, la Meca en comparativa es a Jerusalén, por ponerlo así. Jerusalén, ustedes ya se ubican allí la ciudad de Dios, ¿no? Que se menciona en la Biblia. Y él perdió a sus padres. Claro, ¿no? Y ya él pierde sus padres. Pero alrededor más o menos de los 40 años, Mahoma comienza a tener revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel. Entonces, más o menos parecidas las historias que encontramos en la Biblia, ¿no? Con los profetas, básicamente. Mahoma, según la historia, recibe estas revelaciones de que existe un solo Dios. Y ahí es cuando Mahoma, pues, comienza con el Islam, ¿no? Claro, aquí también quería agregar algo que dice: el mensaje de Mahoma sobre el monoteísmo, creencia en un solo Dios, y la reforma social supuso un importante desafío para el orden socio-religioso imperante en la Meca, ¿no? Porque ellos no eran monoteístas, ¿no? Eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿no? ¿Tú me habías dicho como claro, dato? En la Meca, los ciudadanos de allí
363 dioses. 363 dioses y uno para cada situación, pues, ¿no? Para cada cosa que existía en la naturaleza. Los animales, el río, el sol, las estaciones. Entonces, podemos ver que este pueblo era demasiado idólatra. Y eso era lo que quería combatir, por así decirlo, Mahoma. Claro. Y esta, como que se podría decir, este conflicto o esta diferencia de creencias, dice que se intensificó cuando cuando él rechazó como que sus dioses, ¿no? Aquí dice su panteón de dioses, o sea, los muchos dioses, ¿no? Que tenían. Y entonces comenzaron como que a huir, se podría decir, ¿no? Claro, es que comenzó una persecución. Claro. Básicamente era irse en contra de la sociedad y de las normativas de Claro. una ciudad completa, pues, ¿no? Claro, las creencias De las toda una creencias, vida. de todo. Y este evento, porque ellos huyeron a Medina, este evento se lo conoce como la Égira, ¿ya? Que Mahoma sale con sus seguidores a Medina. Porque así aquí dice también que cuando pasó eso, él atrajo un gran número de seguidores, ¿no? Que al final terminaron, no sé, siendo por ahí como sus discípulos, no sé, sus primeros seguidores, ¿no? Como los discípulos de Mahoma, ¿no? Claro. Y bueno, sus esfuerzos por difundir sus mensajes en Medina dieron bastantes resultados, porque Mahoma no simplemente era una persona que fue, por así decirlo, con revelaciones de Dios, ¿verdad? Un simple profeta. Era una persona con estrategia militar. Era una persona muy inteligente, Mahoma. Claro. Y bueno, un dato es que hoy en día es una de las religiones, el Islam es una de las religiones más grandes del mundo, ¿no? Con 2.000 millones de seguidores, lo que representa aproximadamente el 25% de la población mundial. 25%. Eso es un montón, es un montón, chicos. Muchas personas, ¿no? Podemos ver que la religión islámica, por así decirlo, ¿no? Claro, aquí también dice que sus es influencias... muy importante claro. en el mundo, ¿no? Sí, es una religión muy conocida. Y sus influencias más importantes fueron en Oriente, en el norte de África y en el sur de Asia. O sea, en todos estos sectores lidera lo que es claro, la religión musulmana, ¿no? El Islam. A mí eso me confunde un poco, porque claro, o sea, es el Islam, pero son musulmanes, ¿no? Claro, sí. Uno le diría me confundo con... Ajá, ¿verdad? Sí. Y, no sé por qué. Bueno, y es así algo interesante también porque el Islam no solamente se queda allí, sino que también con lo que pasaba la historia, Jesús llega, ¿no? Y la religión musulmana adopta también la idea de Jesús, pero de una manera distinta, ¿no? Claro, sí, exactamente. Vamos a eso. En el Islam, Jesús es venerado como uno de los profetas más importantes. Nació milagrosamente de la Virgen María, y muy bien, todo chévere. Pero el Corán también afirma esa condición de profeta de Jesús, así como sus milagros y su persona, ¿no? Pero sin embargo enfatiza en que Jesús era un ser humano y un siervo de Dios, no que era divino ni que era hijo de Dios. Ahí hay una diferencia entre nosotros, entre nuestras creencias, el cristianismo y el Islam, ¿no? Hay una diferencia bastante importante. Claro, y se puede entender, ya que, bueno, Mahoma predicaba mucho lo que era el monoteísmo. Básicamente, él decía que Dios no podía fraccionarse, no podía compartir su divinidad, ni nada que fuera parecido, ¿no? Entonces, por eso rechazaban la idea de que Jesús sea Dios o que hubieran una Trinidad, como lo conocemos nosotros, ¿no? Que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hoy en día, igual todavía incluso en el cristianismo, a veces suele haber como que una confusión, ¿no? En lo que es esta creencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad, claro, por así decirlo, ¿no? Claro, en el cristianismo hay mucho
esta idea de que Jesús no es Dios como tal, sino el primer ser creado, Claro. ¿verdad? No vamos a hablar de denominaciones aquí, ¿no? Claro, Pero ahora sí hay ajá, muchos que creen eso. hay otra diferencia acá que también está en el Corán, que el Corán es como... Es la ajá. Biblia, pero Todos para tenemos, los... está el libro mormón, está la Biblia, el Corán, Exacto. ya. Ellos tienen el Corán. Entonces, también enseñan que Jesús va a volver, ¿no? Que va a volver a la tierra antes del día del juicio para restaurar la justicia y derrotar los anticristos. Pero su regreso no se considera como una segunda venida para completar la salvación, como en el cristianismo, sino que se considera una señal definitiva del fin de los tiempos, ¿no? Entonces, Es una diferencia grande. sí, pero sí ves cómo Se ellos parecen, tienen pero... muchas cosas Ajá. similares. Que lo único que cambia, bueno, también vamos a ver otras cositas que también es distinto, como por ejemplo el concepto de pecado o cómo se perdona los pecados, ¿no? Y es algo bastante interesante que va de la mano de Jesús, te cuento, Aile. Esta parte me encantó, que bueno, aquí utiliza la palabra que utilizamos en la primera lección del folleto, ¿no? De este trimestre, que dice, un apologista, un defensor de sus creencias, significa, declaró que la diferencia primordial entre el Islam y el cristianismo no radica en las enseñanzas morales que a menudo coinciden, sino en la naturaleza de Dios y en cómo se relaciona con los seres humanos, ¿no? Los musulmanes ven a Dios de una manera diferente, más que todo en lo que se refiere a su naturaleza, ¿no? En cómo llegó, porque lo nombran aquí como solamente un profeta, ¿no? Y como una persona, como un humano, como un siervo de Dios, ¿no? Exacto. No como una persona que también tenía una Era parte sagrada, una parte 100% santa. Dios Ajá. y 100% humano. Y estas son las preguntas que entonces nos hacemos. ¿Quién es Dios exactamente? Si es 3 en 1, si es 1 en 3, solo uno, son 3 dioses, Claro. ¿verdad? Si Jesús era solo un profeta o es divino. Esas son todas las preguntas que pues se realiza tanto en el Islam y también, como mencionamos, en el cristianismo, que hay muchas Claro, ahora tal preguntas vez acerca de eso. esas preguntas no sean las más importantes, sino que lo más importante es cómo lo vemos a Jesús a raíz de una relación que formamos con Él, ¿no? Lo que creemos sobre Él lo moldea todo, ¿no? Dice el folleto. Nuestra visión de la vida, del cielo, la salvación e incluso cómo manejamos las relaciones interpersonales, ¿no? Influye en cómo tomamos decisiones, cómo vemos nuestros propios propósitos y cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Eso hace Dios en nuestra vida, ¿no? Es una transformación. Entonces, yo creo que los cristianos no lo vemos tanto así a Dios como un simple discípulo, ¿no? Como un siervo, un nombre, prácticamente lo mismo. No lo vemos a Dios como un simple discípulo. Lo vemos como más que eso, ¿no? Entonces, también creo que los musulmanes tenían a Ismael, ¿no? Muy interesante esa parte, porque, bueno, todo esto radica desde Abraham, ¿no? Todos conocemos la historia de Abraham, cómo por intentar ayudar a Dios tuvo un hijo con otra mujer, en donde de esa relación salió Ismael, ¿no? Partamos de allí, desde Ismael, porque de allí es donde se forma todo este Como habíamos conflicto, dicho, el origen. ¿no? El origen del conflicto. Porque luego nace el hijo de la promesa de Dios a Abraham. Y podemos ver cómo ese error de Sara y Abraham costó generaciones completas hasta el día de hoy, ¿no? Porque son dos naciones que no se llevan bien. Creen en el mismo Dios incluso, Y no se pero llevan no bien, se qué llevan triste, bien, ¿no? ¿no? Y es algo que, por ejemplo, desde los niños chiquitos que nacen siendo... creyendo en el Islam y en el Corán y todo eso, se les imparte, ¿no? Que como que sus enemigos más o menos son los judíos, ¿no? Más o menos es algo así, que te enseñan desde Y chico. viceversa. Claro, Los ajá. judíos también les enseñan que los islamitas
son animales o que ellos tienen que servirlos y cosas así. Claro, y por un lado entiendo, porque realmente Sara y Abraham se mandaron una también. Entonces, claro, el primogénito, no lo vamos a negar, el primogénito fue Ismael. Ismael, claro. Claro. Legalmente podríamos decir que sí. Eso pasa cuando también queremos apresurar Los planes de Dios. de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces nos dice, el monoteísmo se convirtió en una de las piedras angular de la fe islámica. Esta creencia contrastaba fuertemente con las culturas politeístas que predominaban en ese entonces, ¿no? En la época de Mahoma, lo que permite comprender mejor los desafíos que enfrentan los musulmanes con la idea de que Jesús sea más que un profeta. Y eso lo mencionamos, ¿no? Eso es lo que choca a los musulmanes, de que cómo Jesús puede ser Dios, porque Dios es uno solo. Y podemos buscar en Deuteronomio, saquen sus Biblias, es muy importante. Busque. Deuteronomio 6:4, que nos dice, escuchen muy bien: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Podríamos decir que tiene algo de sentido, ¿no? Dudar un poquito, ¿quién es este Jesús? ¿Por qué se lo adora como si fuera Dios? Pero luego, cuando estudiamos la vida de Jesús, nos damos cuenta en verdad por qué es válido. Y es muy importante creer que Jesús es nuestro Padre Celestial. Básicamente es Dios mismo. Claro. Ahora también ahí aparece un personaje también muy importante en todo lo que es esta creencia, ¿no? Esta religión, que es Alá. No nos olvidemos de Alá. Muy bien, ¿qué pasa? En el Corán afirma que atribuir divinidad a Jesús o a cualquier ser que no sea Alá contradice el principio del Tauhid, que el Tauhid es como los libros de la Biblia son, ¿no? Viste que los libros de la Biblia tienen Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, bueno, tienen sí, así es el Tauhid, serían como los libros de la Biblia, ¿no? Entonces eso afirma el Corán, ¿no? Que no se puede atribuir la divinidad a Jesús, ¿no? Claro. Por ejemplo, un pasaje del Corán exhorta al pueblo del libro. Bueno, así es como nos conocen, pues, ¿no? En el Islam, más que todo, los judíos y pero también los cristianos. tienen un libro igual, ¿no? El pueblo del libro. Leí eso y me sentí como me llegó. Gracias, ¿no? Por eso. Dice, a adherirse al monoteísmo estricto y a no mencionar tres en referencia a Dios, enfatizando que solo hay un Dios que es invisible, ¿no? Lo que mencionábamos acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la postura de Mahoma sobre la Trinidad estaba arraigada a su misión de restaurar la adoración monoteísta original a Dios, como él creía que fue practicada por Abraham y todos los demás profetas. Pero es interesante, ¿no? Cómo ellos creían mucho en lo que creía Abraham. Claro. Pero Jesús menciona también que Abraham estaba esperando y anhelaba la llegada de Jesús mismo. Entonces vamos analizando un poco más. Porque lo veían muy bien, Abraham, ¿no? Como el padre de la fe. Exacto. Tienen muchas referencias de él. Ahora, dejando un pausa. ¿Por qué muchas religiones y culturas, nos hacen una pregunta, creen en muchos dioses, ¿no? ¿Por qué algunas religiones son tan politeístas? Y ahí vamos también a una anterior lección de escuela sabática que habíamos tratado, que era el hinduismo, ¿no? Ahora, cuando las personas ven opuestos, como la luz y la oscuridad, el bien, el mal, el amor, el odio, pueden creer que estas fuerzas representan diferentes dioses en conflicto, lo que explica cómo podría surgir el politeísmo, como una forma de dar sentido a las luchas y contradicciones de la vida y la naturaleza. Y realmente en la vida cotidiana siempre se ve como que esos distintos extremos, se podría decir, el bien, el mal, en las películas, siempre está marcado eso, ¿no? Sí, y es bastante interesante cómo aquí nos menciona que el politeísmo, básicamente podemos ponerlo, politeísmo igual a conflicto, porque el ser humano
busca explicar los fenómenos naturales que ve a su alrededor. Y en los tiempos anteriores, pues no, sabemos que la ciencia no estaba muy avanzada y querían explicar por qué existen tantos desastres naturales, la muerte, la vida. Entonces querían atribuirle un ser especial a cada uno de estos temas. Y hay una pregunta bastante interesante que nos hace la escuela sabática. ¿Por qué para Dios es tan abominable el politeísmo? ¿Qué piensas tú ahí? En los 10 mandamientos hay 2 mandamientos que específicamente son atribuidos a ese tema de adorar a un solo Dios y de la idolatría, ¿no? Como Dios, lo tocamos en otro folleto, en otra escuela sabática, y me encantó esa parte que mencionó que Dios no quiere la mitad de nuestro corazón, no quiere que como que compartamos, ¿no?, nuestra fe diciendo, ay, ahora a este Dios, y a este Dios, y a otro a este Dios. No, tiene que ser uno solo. Y toda nuestra devoción tiene que ser a Él. Dios no quiere la mitad de nuestro corazón, no quiere la mitad de nuestra fe, nos quiere por completo. Claro, exacto. Y bueno, cuando yo leí este pasaje de Deuteronomios 6, déjame ver si lo tengo aquí, 6:14, nos dice, porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer sobre la tierra. Entonces decimos, pero ¿por qué Dios tendría celos de seres que no existen? ¿Verdad? ¿Por qué Dios sentiría algún tipo de rencor, celo? Hice un análisis bastante importante, ¿no? Claro. Como nos mencionaba la escuela sabática, el politeísmo es igual a conflicto. Cuando hay conflicto, el ser humano se destruye a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dios no es que le tenga celo a este tipo de imágenes, sino que tiene celo de perder a su creación, que es el ser humano. Entonces quiere rescatarlo de esas ideas erróneas. Porque el mismo politeísmo, sea que sean imágenes como lo hacían anteriormente, o los de ahora, el dinero, autos, lujos, etcétera, ¿no?, que nos destruyen a nosotros. De eso nos quiere rescatar Dios. Claro. Y eso también, bueno, podemos decir que hablaba Mahoma, ¿no?, como para no salirnos del tema, que quería liberarlos de ese politeísmo. Entonces, tratamos el politeísmo, vamos a volver un rato al monoteísmo, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien? Bueno. Entonces, en el contexto de estas culturas, en el contexto del Islam, tienen un versículo en especial en el que ellos ven que Dios se presenta como uno solo, ¿no? Un ejemplo claro se encuentra en el pasaje que los judíos conocen como el Shema, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, haciendo referencia a que solamente Dios hay uno, ¿no? Y ellos lo tomaron como que no existe Dios, Padre y Espíritu Santo. Pero claro, realmente siento que Dios quería mostrar, ¿no?, esa forma de que solamente tenemos que adorar realmente a un solo Dios, ¿no? Entonces, hay un significado más profundo del texto hebreo, ¿no? En hebreo, que dice, Shema, escucha, Israel, Yevé, el único es Dios. Elohim, forma plural. Es una forma, Elohim es forma plural. Entonces, esta parte es muy interesante porque lo forman en plural, pero también como que si fuera uno solo, ¿no? Exacto. Entonces, esto tiene un significado, ¿no? En términos tanto singular como plurales, amplía nuestra visión de él. Porque muestra que aunque es un solo ser, también es plural, ¿no? A través de esta pluralidad, él demuestra la importancia de la unidad y la conexión. El modelo que una comunidad perfecta refleja en su propia naturaleza, ¿no? Ahí volvemos al mismo pasaje o a la misma conversación que tuvimos antes, que a Dios no lo podemos encasillar en una sola cosa, ¿no? Claro, no podemos, como tú dijiste, darle un concepto a Dios humano, porque no sería justo para nosotros, todo, ¿no? Plural, singular. Y lo podemos comprobar para ir culminando. Vamos a cerrar con este versículo, Génesis 1:26. Vamos a ver por qué Jesús
sí es Dios, ¿no? Vamos a comprobarlo en Génesis 1:26. Tenemos aquí. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves, etcétera, etcétera, y comienza la creación, ¿verdad? Y es interesante porque Juan nos dice en 1 de Juan 1:3 que Jesús era el principio y es el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces podemos estar seguros de que Jesús es Dios exactamente. Podemos estar seguros de que podemos confiar en Él. Claro. ¿No? Algo, ¿sí tengo tiempo? Sí, algo rápido que quería explicar. También una diferencia muy grande entre el cristianismo y el islam es que ellos ven el pecado de una forma diferente, ¿no? No sé si viste esa parte. Ajá, la habíamos hablado. Que ellos cuando pecan o cometen un error, como que bueno, tienes que arrepentirte, pedir perdón y listo, restaurado. Pero en cambio nosotros lo vemos de una forma diferente. Porque, por ejemplo, cometer un pecado como robar o matar, no solamente es cometer un error, también es romper una relación que tenemos con Dios, ¿no? Entonces es algo más significativo para nosotros. Es algo que conlleva como que no solamente un arrepentimiento de decir, bueno, Dios, me arrepentí, lo siento. Es como también un proceso de aceptación, de aceptar lo que hicimos, de volver a construir, a reconstruir esa relación con Dios, ¿no? Entonces eso también es una diferencia y el que construye esa relación fue Jesús en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Claro, porque ese fue el sacrificio más importante que Dios hizo en la cruz, ¿no? Morir por nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos, no solamente lo herimos, sino que de alguna forma rechazamos el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros, que fue el sacrificio más grande, ¿no? Como dije anteriormente. Súper interesante, ¿no? Ajá, me gustó esta lección, me gustó. Y es muy bonita porque vemos el contexto histórico, contextual Vemos de otras religiones. Ajá. Y podemos entenderlo. Y también podemos profundizar en la importancia de Jesús como nuestro Salvador. Claro, entonces vemos, vamos haciendo... vemos también cómo ese pequeño error que se cometió en el pasado terminó siendo algo desastroso en el futuro y una consecuencia gigante hasta el día de hoy, ¿no? Cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios y seguirla paso por paso sin apresurarnos a sus promesas. Amén. Bien, me gustó. Cerramos con una oración, ¿te parece? Sí. Querido Dios, te agradecemos por este día, porque como digo, siempre tenemos la oportunidad, Señor, de venir aquí a hablar de lo que creemos, Señor, de lo que pensamos. De verdad que estamos agradecidos por tener esta oportunidad. Esperamos que este mensaje llegue a un montón de personas, Señor, que lo necesitan, que están sedientos, Señor, de tu palabra, de querer aprender, Señor. Estamos agradecidos de poder ser tus instrumentos, Señor, y que nos uses para llegar a muchas personas, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima. Chicos. Chao.